Vamos a hacer más ejercicios y más práctica, pero no obstante ya hemos quedado que siempre intentamos que las clases sean eminentemente prácticas para poder hacer las actividades, para que vosotros aprendáis y porque la teoría la tenéis en el Classroom de la UNIR, ¿de acuerdo? Bueno, tengo por aquí las diapositivas que os he subido al Classroom, ¿de acuerdo? Entonces las voy a pasar muy rápidas, ¿de acuerdo? Porque prefiero ir a hacer las prácticas, ¿de acuerdo? O sea, verlo todo de forma... Uy, vale. Perdón. Uy, bueno, no, así no quería tampoco esto. Me he equivocado. Vale, ahí. Vale, entonces vamos a ir viendo tema 3 y tema 4 que están centrados en volúmenes y redes y también el tema de Docker Compose, pero ya comenté otra vez el otro día el tema del Docker Compose para que él quisiera hacer ya la actividad 1 la pudiera hacer. La comento, no obstante, a final de la clase, ¿de acuerdo? La tenéis también en el Classroom de la UNIR, pero tenemos por aquí, ya la volveremos a comentar. Y algunos me habéis dicho que ya estáis con la actividad 2, incluido algunos, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, se recomienda leer los temas, ¿de acuerdo? Antes de incluso de que podáis venir, pues estamos hablando de tema 3, tema 4, ya comentamos el otro día si lo podíais haber leído un poco, si no, bueno. Y sobre todo, las diapositivas que os subo no sustituyen a la teoría, recordarlo siempre, ¿de acuerdo? Vale, el tema 3 está sobre todo el tema de gestión de contenedores, que ya hemos jugado con ello, ¿de acuerdo? Pero habla de almacenamiento y de redes, ¿de acuerdo? No vamos a ver la extensión de Docker para Visual Studio, el que lo quiera hacer, pues que lo haga por su cuenta una vez que lo lea, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, pues vamos a ver temas de almacenamiento y de redes, ¿de acuerdo? Esto es el diagrama de lo que tenéis en la teoría, ¿de acuerdo? Vamos a estar viendo pues volúmenes, volúmenes montados, volúmenes temporales igual no nos da tiempo, ¿de acuerdo? Y el tema también de cómo funcionan las redes. Luego os lo he dejado por aquí, ¿de acuerdo? Comandos que voy a ir lanzando yo por aquí, que los tenéis también en la teoría, os lo he dejado por aquí. No me preocupa porque los vamos a ver ahora en directo, ¿de acuerdo? Entonces prefiero verlo en directo que por aquí, ¿de acuerdo? Entonces esta es la demo de Docker de volúmenes y de redes y como me pedisteis el otro día, todos los enlaces que saque o los principales los tenéis aquí, ¿de acuerdo? Entonces los dejo aquí. Ahora haremos ejemplos con ello, ¿de acuerdo? Voy a utilizar casi todos estos ejemplos, los voy a utilizar y si no, bueno, quizás el primero no se me da tiempo, bueno, sí también, y ahora os comentaré. Y estos ejemplos de Docker los dejaré más para la semana que viene. El guacamole y el fiddler run son los que vimos la semana pasada para empezar a hacer ejemplos de Docker Compose, pero aquí tenéis muchísimos más y estos dos los vamos a ver hoy también, ¿de acuerdo? Con demos, viendo volúmenes y viendo, ¿de acuerdo? Vale, por cierto, os he dejado en el Classroom, no entra para el examen, pero en el Classroom de teoría os he dejado un PDF donde dejo estas diapositivas en documentos. A ver, ya lo enseño para que lo veáis. Esto estaría aquí, esto no, esto tampoco, esto de aquí. En documentación, a ver si me deja entrar aquí. Vale. Os he dejado aquí un Docker by Example, que es un resumen de comandos y de arquitectura, bueno, que está bastante bien, ¿de acuerdo? Por si queréis repasarlo, que entraría un poco un resumen de capítulos 1, 2, 3 y 4. No entra en el examen caerán preguntas sobre la teoría, pero es un PDF bastante majillo, el Docker by Example, que a lo mejor algunos ya lo conoceréis por internet, ese tipo de cosas, pues bueno, os lo he dejado ahí como curiosidad. Y también os dejé también la semana pasada un Docker Cheat Sheet, que son los comandos más habituales que se utilizan en Docker para tenerlos ahí directamente cogidos, pero que los tenéis también en los temas, ¿de acuerdo? Vale, esto con respecto al tema 3 y el tema 4, que ya lo avanzamos un poco el otro día, nos saltamos un poco el tema 3 para hacer en la semana pasada un poco de Docker Compose y para que pudierais empezar ya a hacer la actividad 1, que luego la comentamos, ¿de acuerdo? Pero algunos ya me preguntáis que queréis empezar a hacerla. Lo de siempre, ¿de acuerdo? No sustituyen a la teoría, habría que hacerlo habría que leerlo antes de que vayáis a hacer los test también. Y bueno, pues ya jugamos con esto el otro día, pero tenemos que jugar un poco más, ¿de acuerdo? No nos da tiempo a hablar de integración de Docker Hub y de fichero star, que además el fichero star es parte de la actividad 1, por lo tanto lo haréis y veremos también lo que es el portainer,
y un poco de la API si me da tiempo. No me dará tiempo. Pero bueno, aquí sobre todo el tema 2, lo importante, el 4.2, Docker Compose, ¿de acuerdo? Súper importante. Luego, lo demás no son opciones tan importantes. Esto lo voy a lanzar yo para que veáis cómo funciona el Portainer, pero tampoco es tan importante. Y luego, pues, SDKs y APIs para jugar con Docker hay 100.000 que tampoco tienen mayor importancia. No tienen en este caso mayor importancia, ¿de acuerdo? Porque no nos da tiempo a hacerlo. Lo miraréis un poco para la teoría por si os cae algo, pero bueno, lo importante sobre todo para hacer la actividad 1 y la actividad 2 es saber cómo funciona Docker Compose, que es donde nos centramos la semana pasada, ¿de acuerdo? Y donde lo vamos a volver a ver. Bueno, aquí os pongo también un pelín de teoría de Docker Compose, el fichero de Docker Compose, la estructura es un fichero YAML que sabéis que es declarativo y que define todos los Dockers que nosotros vamos a lanzar con sus redes, con sus volúmenes. Lo vimos un poco la semana pasada y lo volveremos a ver, ¿de acuerdo? Aquí hay un ejemplo bastante famoso por internet de un aplicativo de votaciones, ¿de acuerdo? Si lo queréis echarle un vistazo bien, os lo he puesto como de ejemplo, ¿de acuerdo? Y más ejemplos de Docker Compose que aquí, en esta web que os he dejado aquí, tenéis decenas de ejemplos de Docker Compose. No solo tenéis lo que os saqué de Guacamole y de Fileruns, y ahí tenéis un Drupal, tenéis WordPress, tenéis un montón de ejemplos de Docker Compose para probar también si queréis. Si me da tiempo hoy, no sé si me va a dar tiempo porque son 45 minutos y vamos a ir un poquito justos, pero la semana que viene os los enseño también, por ejemplo. Y si me da tiempo, pues hacemos el de WordPress para que veáis cómo funciona, porque Guacamole y Fileruns ya lo hicimos la semana pasada, por ejemplo. Bueno, simplemente eso con respecto a las diapositivas y que sepáis que los enlaces os los dejo al final de cada tema. Os pongo los enlaces que utilizamos, que me los pidió ayer, la semana pasada un compañero y ya está, ¿de acuerdo? Vale, pues tengo por aquí el laboratorio abierto, como siempre. Me voy a EC2, ¿de acuerdo? Y tengo por aquí, en principio, alguna máquina montada, ya, como la semana pasada. Ya no la voy a montar, algún otro día. La semana que viene os enseñaré otro tipo de máquinas virtuales y ya veréis por qué. Bueno, lo vemos la semana pasada, lo vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Que nos facilitará la gestión de ficheros a partir de la semana que viene. Si os dais cuenta, nosotros hasta ahora arrancamos una máquina Linux y gestionamos ficheros muy remota, muy básicamente con Vim, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero esto es un poco... Entonces, no vamos a utilizar Visual Studio, pero AWS tiene como un Visual Studio integrado en una máquina y lo utilizaremos la semana que viene. Pero eso ya os lo cuento la semana que viene, ¿de acuerdo? Recordar, como siempre, si no queréis utilizar AWS, podéis utilizar, por ejemplo, Windows o Mac instalando Docker Desktop. Instaláis Docker Desktop y todo lo que yo hago en una máquina de Linux en AWS se puede hacer con Docker Desktop. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero lo dije el primer día, no lo hago por acostumbrarnos, en este caso, a utilizar máquinas de AWS por costumbre, ¿de acuerdo? Pero si yo ahora aquí le hago el Docker PS, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer también en mi Windows o en mi Mac si me instalo Docker Desktop, ¿de acuerdo? Vale, le he dado a grabar, creo, ¿no? Ahora por un momento pensaba que no le había dado a grabar, sí, vale. Bueno, vale, pues en la máquina que tengo abierta, que ya tengo otras imágenes y otras cosas con otros compañeros que hemos hecho tenemos aquí dos, pues en este caso, fijaros, tengo un Nginx y un tablero Kanban funcionando, ¿de acuerdo? Que lo que vamos a hacer para recordar órdenes, por ejemplo, vamos a parar los dos Docker que tenemos aquí funcionando. Que no me lo pega. Este Docker y este Docker con el ID, ¿de acuerdo? Los paro. También se podrían parar con el nombre, ¿de acuerdo? No hemos jugado con nombres de Dockers. Los nombres de Docker es este de aquí. Si yo no le pongo nombre a Docker, automáticamente me pone nombres aleatorios, pero con el flag -name puedo levantar un Docker con un nombre. Ahora lo veremos, lo haremos ahora, ¿de acuerdo? Y yo también podría parar el Docker en lugar del ID, con el nombre. Lo que pasa es que a mí me gusta más pararlo por el ID. Estos son manías mías, ¿de acuerdo? Algunas veces lo paro con el nombre y se me queda enganchado Bueno, prefiero pararlo con el ID. Vale, entonces yo no tengo ejecutado ningún Docker, pero recordar que si yo le digo Docker
docker ps-a me dice que he ejecutado todos estos dockers y que además los podría seguir lanzando, ¿de acuerdo? Pero si yo, por ejemplo, me los quiero borrar directamente todos, pues le voy a decir el prune, le digo que sí, vale. Y entonces lo que he hecho ahora es que yo las imágenes las tengo, ¿de acuerdo? Pero si le digo docker ps no tengo si tengo docker ps no tengo ejecutado nada, pero si le digo que me diga con la A tampoco tengo nada, para poder hacer los ejercicios con vosotros, ¿de acuerdo? Vale. Lo he cerrado, no lo debería haber cerrado. Aquí en PowerPoint, en el PowerPoint que os he puesto en el 3 y en el 4, os he puesto un ejemplo, bueno, el Docker, bueno, aquí un enlace de lo que es el Docker de ejemplo de Docker para enseñar, ¿de acuerdo? No tenemos tiempo de hacerlo, pero fijaros, si yo vengo aquí y me voy a... Bueno, fijaros, esto es de la página oficial de Docker, ¿de acuerdo? Docker tiene un Docker hecho en Node.js, que es un pequeño curso de Docker. Si alguien lo quiere hacer para aprender más cosas de Docker, a mí no me da tiempo hacerlo todo, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a contar volúmenes y redes, pero esto también os lo quería contar. Fijaros, si yo cojo esto y fijaros lo que hace. Yo me vengo aquí y pego. Entonces, vamos a ejecutar un Docker que se llama Getting Started, ¿de acuerdo? Vale. Este Docker Starter lo abro en el puerto 80, ¿de acuerdo? Me he levantado, realmente lo único que estoy haciendo es ejecutar en el puerto 80 un Docker, ¿de acuerdo? Y este Docker se lo baja de Docker Enterprise, ¿de acuerdo? Vale, si yo me cojo la IP de esta máquina de Linux, que es el puerto 80, fijaros lo que me sale. Un tutorial de Docker. Fijaros, no lo estoy cogiendo de Internet, lo estoy cogiendo del Docker que acabo de levantar, ¿de acuerdo? Y me viene aquí un tutorial. Entonces, si alguien quiere aprender un tutorial con un aplicativo de Node.js y este tipo de cosas, lo podréis hacer así, ¿de acuerdo? Es decir, esto es lo que acabamos de ejecutar y entonces automáticamente me levanta un tutorial de Docker que hay. Tenéis 100.000 tutoriales de Docker por Internet, aparte del propio curso que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Pero tiene cosas interesantes, ¿de acuerdo? No me da mucho tiempo hacer ejercicios a mí con vosotros, pero si ahora yo le digo crear nuestra propia aplicación, esto es una aplicación propia de Docker Enterprise que yo a veces utilizo también para otras demos. Si habéis visto el vídeo que os colgué en los foros, utilizo esta misma aplicación, ¿de acuerdo? Para hacer el ejemplo de ese vídeo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te dice, oye, bájate este zip. Con este zip, que es un aplicativo de Node.js, genera un Docker con este fichero de Docker file. Y ya tienes el aplicativo generado con construcción. Y luego lo puedes lanzar. Está pensado para trabajar en el puerto 3000 y a partir de ahí podréis seguir viendo este tutorial, ¿de acuerdo? Si esto lo queremos hacer muy rápido, ¿de acuerdo? Fijaros, lo que hago es, me cojo este enlace, copio este enlace y entonces, voy a coger wget y el enlace, para que me baje ese zip, porque eso realmente es un zip, ¿de acuerdo? Ya tengo el zip, lo descomprimo. Un zip, el aplicativo de Node.js. Vale, si yo entro, me ha abierto una carpeta que se llama app, ¿de acuerdo? En este app tengo todo este fichero, aplicativo, ¿de acuerdo? Que es en Node.js. Entonces, si yo quiero hacer un Docker a partir de un aplicativo que yo he programado, en este caso no lo hemos programado nosotros, ¿de acuerdo? Pues entonces lo único que tenemos que hacer es crear el Dockerfile, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que el Dockerfile que lo he cerrado la página web. Vale, y entonces me he bajado este aplicativo, lo he descomprimido. Y entonces me dice, oye, si quieres crear un Docker con este aplicativo, que sepas que es este Dockerfile que tengo que poner. ¿De acuerdo? De tal manera que a través de una versión de Alpine, que es un Linux reducido, pero que tiene Node.js, se pasa a trabajar a la carpeta app, copia todo y con el run lo que hace es la instalación de este aplicativo en Node.js. Pero esto ya es Node.js, necesitaríamos conocer
mucho Node.js si no lo conocéis, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos tiempo para programación, ya lo hacéis en otras asignaturas, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a utilizar es el código. Vale, si yo creo ese fichero, pues ya, en principio, ya lo podría... ¿dónde está? Vale, ya lo podría construir. Ya sabemos que para construir un Docker, lo único que tengo que hacer es docker build -t, el nombre de la imagen, como yo ya la he construido con otros compañeros, le vamos a poner así 2 y el punto para que me coja todo. Y entonces ya me la ha construido. ¿Por qué me la ha construido tan rápido? Porque si os fijáis, me la ha construido súper rápido porque este ejemplo ya lo he hecho con otros compañeros con Getting Starter y Getting 2, entonces no tiene que construir nada. Ha detectado que el Getting Starter y el Getting 2 es lo mismo que el Getting Starter 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso me la ha construido súper rápido. Si no, lo que haría es, tardaría un rato en bajarse la imagen de Alpine y por ahí, pero como yo la imagen de Alpine ya la tengo bajada, ¿de acuerdo? Pues por eso lo ha hecho súper rápido. Si yo quiero lanzar este Docker lo quiero lanzar por el puerto 3000 porque está pensado para trabajar con el puerto 3000. El D, ya sabéis que es el detach, que me devuelva el PROM del Linux. El P, que lo exporto al puerto 3000. Y en este caso yo quiero la imagen que hemos creado, que es la 2. Por lo tanto, ya tengo una imagen ejecutándose por el puerto 3000 y otra por el 80. En el 80 lo que tengo es el propio Docker Getting Starter, pero lo que es el manual, ¿de acuerdo? Y en el 3000 tengo el aplicativo que hemos construido, que por supuesto no lo hemos programado nosotros, nos lo ha dado Docker para trabajar aquí, ¿de acuerdo? Este Docker también lo utilizo en el vídeo que os dejé colgado en los foros, también lo utilizo y hago muchos más ejemplos con este aplicativo. Modificamos el código en tiempo real y vemos que el código se modifica en tiempo real. Bueno, una serie de cosas que os colgué en el vídeo que os dije de repasar si alguno quiere, ¿de acuerdo? Pero si no, pues tenéis aquí el propio Getting Started para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Es bastante significativo y está bastante bien, ¿de acuerdo? Bueno, esto con respecto al tutorial oficial de la empresa Docker Enterprise, ¿de acuerdo? Y así hemos repasado algunas de las cosas que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Si igual que yo he hecho el Docker Container Prune, que me lo ha limpiado, si yo también podría limpiar las imágenes, ¿de acuerdo? O si yo no utilizo una imagen, ya sabéis que con RM y me borraría la imagen. Lo que pasa es que ahora mismo creo que la de SQL no la estoy utilizando. Vale, ya me la ha borrado, ¿de acuerdo? Si le digo Docker Images, la imagen de MySQL me la ha borrado, ya no la tengo aquí. ¿De acuerdo? Es que el resto, creo, bueno, el Kanban, esto es un tablero Kanban que tampoco estamos utilizando y lo podría haber borrado. Bueno, simplemente por recordar órdenes. Vamos con el tema de las redes, ¿de acuerdo? Que están en el tema 3, que lo habéis visto en algunos Docker Compose que hemos utilizado y este tipo de cosas. Vale, por defecto yo aquí tengo 4 redes, ¿de acuerdo? Pero realmente son 3, porque la 4, en la que se llama test, lo he hecho con otros compañeros en otra clase hace unos días, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto tengo 3 redes, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, le digo Docker Network Inspect Bridge, que es la red que se utiliza normalmente, ¿de acuerdo? Me da aquí una serie de datos y me dice, oye, que sepas que esta red van a estar montados los equipos en la 172.17.17, ¿de acuerdo? Si yo le hago un pin a la 172.17.01, me responde, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque yo tengo Docker instalado y el gateway de esta red es accesible desde la propia máquina en la que estoy trabajando. Le acabo de hacer un ping a este IP de aquí, ¿de acuerdo? Yo podría también utilizar, podría decirle que no utilizara ninguna red, que es el None, o podría hacerle que cogiera la red del propio host, ¿de acuerdo? Del propio Linux que estamos trabajando. Pero normalmente vamos a coger siempre el bridge, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ahora que estamos aprendiendo, siempre vamos a coger la del bridge para no complicarnos la vida, ¿de acuerdo? Entonces yo podría coger y decirle Docker Network, vamos a decir la test 2. Me he dejado el create test 2. Vale, voy a limpiar y entonces si
ya tenemos ahí las 4 redes, ¿de acuerdo? Si yo le digo que quiero inspeccionar la test2, pues me ha levantado las 172.19.01, ¿de acuerdo? Porque la 18 la tiene asociada a la red test que ya había creado. Coge la red, coge el rango privado de redes, la 172.17, 18, 19, 20, todos esos rangos, sabéis que, o si no, os lo digo, son redes para redes privadas, igual que la 192, 168 y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vale, eso con respecto a redes. Bueno, pero ¿cómo podemos utilizar estas redes? ¿De acuerdo? Bueno, pues si nosotros lanzamos un contenedor, por ejemplo, ¿de acuerdo? Yo puedo coger y decirle, oye, ejecútame un contenedor que le vamos a poner un nombre que se llama Ubuntu 1 con la versión Ubuntu 10. Creo que existe. Si lo escribo bien, pues sí que funcionará. ¿De acuerdo? Y le voy a decir, voy a utilizar la red 2. Vale. Tengo aquí un Ubuntu ya corriendo. Me lo ha ejecutado tan rápido porque ya lo he hecho, porque ya esta imagen la tiene bajada. ¿De acuerdo? Recordar que como yo tengo aquí el Ubuntu ya bajado, no se tiene que bajar estos 100 megas, ¿de acuerdo? Si no, hubiera salido lo de me bajo el Docker con las capas que me tenga que bajar, pero en este caso, como detecta que ya lo tiene, pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bueno, eso. Entonces, si yo, por ejemplo, Docker PS, vale, si yo, por ejemplo, cojo y le digo, oye, fijaros que como le hemos puesto el flag de --name, ahora el nombre de la máquina se llama Ubu. ¿De acuerdo? Si yo entro dentro de esta máquina, le voy a decir que quiero dockerexe-it en el Ubuntu 1 y que me responda con el shell de bash. Ya estoy dentro de la máquina, ¿de acuerdo? Y si esta máquina tuviera el comando ifconfig, que en este caso creo que no lo tiene metido, no lo tiene, o el comando ping, no lo tiene, le estaría haciendo pings a cualquier otra máquina que estuviera en esa red, ¿de acuerdo? En este caso es una versión reducida de Ubuntu, ¿de acuerdo? Que no tiene ni el comando ping ni el comando ifconfig, ¿de acuerdo? Entonces, en el PDF, en la PPT, os he dejado un Docker que se llama así. Se llama WWIT Network Multitool, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer hace un momento, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer que, vamos a ejecutar, en este caso le vamos a decir tool en la red 2, pero vamos a ejecutar este contenedor. Bueno, ¿por qué vamos a ejecutar este contenedor? Porque sí que tiene ping, ¿de acuerdo? Es un contenedor, bueno, que no sé quién lo hizo, pero yo me lo encontré un día y me gustó y me lo quedé, ¿de acuerdo? Para este tipo de demos, ¿de acuerdo? Fijaros, ya tengo la imagen Ubu1 y la imagen tool, ¿de acuerdo? Si yo ahora me meto dentro de la imagen tool, si yo cojo y le digo, oye, que quiero entrar en tool con bash. No me ha cogido. Porque he puesto lo que me ha dado la gana aquí. Esto es Docker. Vale, ya estoy dentro. Si fijaros, si yo le digo ifconfig, ya me da. Y fijaros qué IP me ha dado, la 179.19.03. ¿Por qué? Porque la 1 es la de la propia red. Ya habéis visto que cuando hemos hecho un Docker Network Inspect me sale el gateway de la red, la 1. El 2 lo tiene el Ubuntu 1 y el 3 lo tiene este. Por lo tanto, yo puedo hacerle 172.19.01 y le estoy haciendo un ping a la red, al gateway de la red, y si le hago un 2, le estoy haciendo un ping al Ubuntu, al Ubuntu que hemos levantado. ¿De acuerdo? Porque están corriendo los dos, está corriendo tanto el tool como Ubu1. Por lo tanto, este es el 179.2 y este es el 179.3. Lo que pasa es que cuando entraba en el Ubuntu no tenía la instrucción
ni ifconfig ni ping, y entonces son versiones muy reducidas de Linux que le quitan hasta las herramientas de gestión, ¿de acuerdo? Porque en un contenedor posiblemente no necesites esas herramientas de gestión. Entonces, lo que hago es, me cojo, en este caso, un contenedor que sí que tenía para que veáis cómo funciona el tema de las redes, ¿de acuerdo? Hay muchas más cosas de redes que no tenemos tiempo de ver, ¿de acuerdo? Si yo no utilizo las redes, también las puedo limpiar. En este caso, Docker Network LS, ¿de acuerdo? Como yo creo recordar que yo no estoy utilizando la de test, estoy utilizando la de test 2, pero no la de test 1, yo podría borrar la de test, como así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no la estaba utilizando en ningún contenedor. Esto era una demo que utilicé estos días atrás y ahora con vosotros estoy utilizando la test 2, como no estoy ejecutando ningún contenedor con la red test, pues la puedo borrar. ¿De acuerdo? Si lo estoy utilizando, por supuesto, no la voy a poder borrar. Sabemos que si estamos utilizando un contenedor no podemos borrar su imagen asociada, pues en el caso si estamos utilizando una red con algún contenedor, que en este caso tenemos el test 2, pues no la podemos borrar. ¿De acuerdo? Vale, pues eso con respecto a un poco de, solo mínimamente para que veáis lo de las redes, ¿de acuerdo? Hago más cosas en redes en el vídeo que os subí de 1 hora y por ahí, en el foro que os subí un vídeo que contaba cosas de redes y que además contaba cosas de redes con este aplicativo también, ¿de acuerdo? Y cosas de volúmenes con este aplicativo también. Modifico el código y vemos cómo se modifica el aplicativo o no y si puedo generar otra vez el Docker. Bueno, muchas cosas que no nos da tiempo, pero un poco para que las veáis, ¿de acuerdo? Bueno, por el tema de los volúmenes. Ya sabéis que se pueden utilizar volúmenes, si habéis leído la teoría, y si no, pues lo vemos ahora un poquito para que lo veáis un poco. Si yo levanto recordar que los volúmenes, si no lo habéis leído ya y si no ya os lo he contado ya algunas veces, los volúmenes son efímeros, ¿de acuerdo? Además, eso nos va a venir muy bien para cuando veamos Kubernetes, ¿de acuerdo? La semana que viene empezaremos con el tema de Swarm, ¿de acuerdo? Pero luego ya empezaremos con temas de Kubernetes, que hay mucho que hablar para temas de Kubernetes, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto, por definición, los contenedores son efímeros, ¿de acuerdo? No pasa nada porque se caiga un contenedor, que cuando tengamos un ente superior que se llama orquestador, en este caso Swarm o Kubernetes, sobre todo cuando veamos Kubernetes, se encargará de levantar otro contenedor sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y eso me va a llevar a la famosa resiliencia en sistemas de informática o al fault tolerance, a todo el sistema de TI, de alta disponibilidad, fault tolerance, resiliencia y todos estos términos de gobernanza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si yo le digo que tienes que tener 3 contenedores levantados, el orquestador siempre me tendrá que tener 3 contenedores levantados, ¿de acuerdo? Pero si yo levanto un contenedor y es diferente al que he levantado con anterioridad, ¿de acuerdo? Fijaros que yo aquí tengo Docker PS y Docker PS-A. Perdón, Docker PS-A. Vale, yo podría lanzar otro contenedor de Ubuntu y si me da otro ID es un contenedor diferente. Por lo tanto, los datos que yo puedo hacer con ese contenedor serán diferentes. Entonces, tengo que tener de alguna manera opción para persistir los datos, ¿de acuerdo? Lo veremos porque es tema de, bueno, lo veremos porque nos tocará verlo, pero normalmente estaremos hablando de datos en la nube, bueno, de datos con contenedores, de 3 tipos de datos, que son ficheros, bloque y objeto. Pero bueno, nos da igual. Es decir, ¿dónde guardamos los datos de forma persistente? Y nosotros para eso lo que vamos a hacer es utilizar volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, los volúmenes funcionan de 3 formas. Un volumen, lo que es un volumen directamente, que se mapea a una unidad del sistema operativo, en este caso de Linux o de Windows, un volumen que apunta a una carpeta del disco duro que tiene forma parecida, ¿de acuerdo? Y luego también tengo volúmenes temporales que me sirven para hacer cálculos o lo que sea, pero que cuando desaparece el contenedor desaparece y entonces en ese caso no vamos a hacer ejercicios de eso porque no tenemos tiempo. Si puedo en alguna de las sesiones largas lo haremos y si no, lo podéis probar por vosotros mismos que lo tenéis en la teoría, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un volumen normal, un volumen normal. Entonces yo si cojo, que además en los Docker Compose los vemos, si yo cojo y le digo un volumen que se llame mis datos, bueno, he creado un volumen.
igual que hemos hecho en las redes, si yo le digo esto, volumen inspect mis datos, fijaros lo que me acaba de hacer. Me acaba de decir que el volumen que se llama mis datos, si lo voy a utilizar en algún contenedor, ¿de acuerdo? Se va a quedar guardados los datos en /var, /lib, /docker, volúmenes, mis datos, /data. ¿De acuerdo? Ya os digo que también podemos hacer binds, carpetas mapeadas a otras carpetas del contenedor, que son lo que se llaman los bind volúmenes, que los veremos ahora, ¿de acuerdo? Los volúmenes conectados que se llaman. Pero vamos a ver este. Entonces, este lo único que ocurre es, yo hago un volumen y lo que le hago y lo que me hace al crear un volumen es que me reserva espacio en una ruta de la máquina host. La máquina host es donde tenemos el Docker instalado, ¿de acuerdo? Y ahora ese volumen yo lo podré utilizar luego con el Docker que yo quiero, ¿de acuerdo? Vale, Franklin, el módulo 5 es de Swarm. Es muy pequeño. Haremos una pequeña explicación la semana que viene. Lo utilizaremos un poquito, pero yo voy a hacer un KitKat. Me salgo de la UNIR. No me gusta Swarm. Yo soy fan de Kubernetes. Bueno, y es más, ya sabéis que módulos 6, 7, 8, 9 y 10 son Kubernetes, ¿de acuerdo? O sea, nos vamos a cansar de Kubernetes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es el estándar, lo puedes levantar en todas las nubes, en todos los hiperescalares, en AWS, en Azure, en Google, en Oracle, en IBM, en donde queráis, en vuestro data center, en vuestro PC. Instalando Docker Desktop también podéis instalar, cuando veamos Kubernetes veréis que Docker Desktop en un Windows o en un Mac hay un checkbox, le pones un checkbox y ya puedes hacer Kubernetes. Pero eso es andar por casa. Yo quiero que aprendáis cómo se gestionan clústeres de Kubernetes en los hiperescalares, en este caso va a ser en AWS, y cuando salgáis de la asignatura, si no conocéis Kubernetes, que sé que algunos conocéis Kubernetes porque me lo habéis dicho o me doy cuenta por las preguntas que me hacéis, o me lo habéis dicho en algún foro, o me lo habéis dicho en correo privado, pues vosotros, si conocéis Kubernetes, no vais a aprender tanto, pero los que no conozcáis nada de Kubernetes, la asignatura, que fijaros que muy grande, son 5 módulos, es Kubernetes, nos vamos a cansar de montar clúster de Kubernetes, de worker nodes, de objetos de Kubernetes, que hay un montón. Vamos a lanzar un montón de aplicativos y vamos a aprender a lanzar aplicativos. No vamos a programar. Recordar que no es una asignatura de programación, no tenemos tiempo para programar. Entonces, igual que en la actividad 1 y en la actividad 2 podéis coger el Drupal y podéis coger un aplicativo de Node.js y utilizarlo con Docker Compose, con Kubernetes va a ser lo mismo. Es decir, yo os daré muchos ejemplos, más en la actividad 3 que está basada en Kubernetes, y lo que tenéis que aparte de salir sabiendo de la asignatura, la teoría, porque os la preguntaremos en el día del examen, es que cuando salgáis al mercado laboral, si ya no lo estáis, si es que no estáis en el mercado laboral porque sois diferentes perfiles, cuando en la empresa, bien porque os hace una entrevista de trabajo, o bien porque queréis cambiar de trabajo, o bien porque vuestro jefe os pregunta, oye, pero ¿tú serías capaz de gestionar unos contenedores en Kubernetes? Me da igual aunque lo hagamos en AWS, porque es siempre igual, ¿de acuerdo? Entonces, si trabajáis con Azure o con Google Cloud, con Azure, sería exactamente igual. Levantéis la mano y decir sí. ¿Por qué? Pues porque habéis hecho la asignatura en la UNIR, en la asignatura de contenedores, y hemos lanzado multitud de clústeres de contenedores. Bueno, multitud, quiero decir, yo os pediré que creéis uno, pero podéis crear 2, 3, 4, 5, lo que sea. Y luego vamos a lanzar decenas o bastantes aplicativos, más de 10, eso seguro, en los clústeres de contenedores, ¿de acuerdo? Entonces, podréis levantar la mano y decir, yo lo hago, ¿de acuerdo? Porque además es uno de los objetivos de la asignatura. Si estamos dando una asignatura de contenedores, si no salís sabiendo Kubernetes, no sería una asignatura, ¿de acuerdo? En cambio, Swarm, que lo veremos la semana que viene, no me gusta tanto. Y eso os lo explicaré más la semana que viene. Bueno, no me dará tiempo a explicaros la semana que viene porque no conoceréis Kubernetes. Pero cuando avancemos entre Swarm y Kubernetes, veréis que por qué se ha quedado estándar Kubernetes. ¿De acuerdo? No sé si te he respondido, Franklin. Yo creo que sí por lo que me has puesto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, regresamos para poder terminar. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a utilizar este volumen. Si yo utilizo este volumen y le digo que voy a crear un Ubuntu 3 con un volumen, mis datos, ¿de acuerdo? Y que va a ir al dentro del contenedor para imaginaros que es un MySQL, aunque no es un MySQL, ¿de acuerdo a esto? Vale, ¿con esto qué estoy haciendo? Uy,
¿Y por qué no me lo...? Ah, vale. Porque me he confundido. Porque aquí lo que quería es nombrarlo el 3. Vale, entonces yo fallo bien. ¿De acuerdo? Quiero crear un contenedor, ¿de acuerdo? Que se llame, en este caso, ubu3. Y lo que hago es crearle mapearle que el volumen, mis datos, se vaya /var lib mysql. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo cojo y me meto dentro de este contenedor y hago ubu3 y entro en formato bash, estoy dentro del contenedor. Si ahora me voy a /var /lib /mysql, imaginaos que aquí habría un MySQL lo que fuera, ¿de acuerdo? Estoy dentro del contenedor. Si ahora le digo un touch y le digo master unir.txt, que es un fichero que está vacío, ¿de acuerdo? Está dentro del contenedor. Y tengo el contenedor. Si salgo, ya estoy aquí, pero recordar que hemos quedado que... Recordar que si yo le decía esto... Mierda, si ya lo tenía... Perdón, no he dicho nada. Docker volumen inspect mis datos. ¿Dónde apuntaba este volumen? A /var. Entonces, si yo le digo que me liste el /var lib docker volúmenes mis datos /data, si le digo, en este caso lo tengo que hacer con sudo porque si no, no me deja, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo aquí? El master unir txt, que yo he creado dentro del contenedor, pero no está dentro del contenedor, estaba en el host de la máquina, ¿de acuerdo? Sí, ahora lo vemos, Luis Felipe, esos son los que se llaman los volúmenes conectados, lo vemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si yo ahora, por ejemplo, por supuesto, si yo ahora, por ejemplo, Docker PS, si yo ahora repito lo que hemos hecho al crear un volumen, perdón, un contenedor, pero ahora yo creo el volumen 4, perdón, ya no sé lo que digo, el Docker 4, ¿de acuerdo? Tanto el volumen 4, perdón, como el contenedor 4 como el contenedor 3 acceden al mismo sitio. Si yo, ahora ya no tengo tiempo, pero si entrase en el volumen, perdón, si entrase en el contenedor Ubuntu 4 y me fuera a la ruta que le hemos dado, ¿de acuerdo? A la ruta, perdón, /var /lib mysql, tendríamos los mismos datos, porque le hemos mapeado el mismo volumen. ¿De acuerdo? Esto es lo que es un volumen normal. Y lo que me preguntaba Luis Felipe, ¿de acuerdo? Son los que se llaman, lo que veis en la teoría que se llaman volúmenes conectados, volumes que se llaman en inglés. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a hacer muy rápido para que lo veáis. ¿De acuerdo? Entonces, si vuelvo a ejecutar un contenedor y en este caso le voy a dar Ubuntu 5, pero en este caso el volumen, no le voy a dar un volumen que yo he creado, sino directamente le voy a dar una carpeta que le voy a llamar MySQL2, que va a crear en este disco duro, ¿de acuerdo? Que me va a ir a MySQL de Ubuntu 17.10. Vale, entonces, en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Si yo hago sudo -lsla /var /lib /mysql2, me ha creado esta carpeta en el disco duro, ya lo veis, que no tiene nada, pero me la ha mapeado al mismo sitio. Entonces, en el caso de los volúmenes conectados, yo decido qué carpeta del disco duro mapeo al contenedor, ¿de acuerdo? Y en el caso de los volúmenes, lo va a crear todo bajo esta ruta, ¿de acuerdo? Al final, los datos se quedan en el host de la máquina, ¿de acuerdo? En el que tiene el servicio de Docker, pero una manera lo hacemos con volúmenes, que lo crea y lo gestiona de una manera, y de otra manera son carpetas conectadas, ¿de acuerdo? No, Luis Felipe, ¿te he respondido? Luego, ya os digo que quedan las carpetas temporales, los volúmenes temporales, pero no vamos a hacer un ejemplo, simplemente mapeas una carpeta del host al contenedor y cuando sale se pierde todo, ¿de acuerdo? Por eso se llaman volúmenes temporales. Entonces, no lo vamos a ver, es igual, pero se pierden los datos. En este caso, no me interesa eso porque no tenemos tiempo de verlo, ¿de acuerdo? Pero,
Vale, y más cosas para verlo. Tenéis en el módulo 4 el Docker Compose, que ya hablamos la semana pasada, y también teníais una cosa que se llama Portainer, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es volver a ejecutar este Docker, que ya lo tengo ejecutado, ya lo tengo parado, pero lo voy a ejecutar, ¿de acuerdo? No lo tengo ejecutado. No lo tengo, no, porque lo he borrado antes, lo tenía. Vale, mejor, así lo vemos, ¿de acuerdo? Si yo le digo, yo me he bajado la imagen de Portainer, ¿de acuerdo? Es una forma gráfica de ver los contenedores. Entonces, es como Docker Desktop en Windows o en Mac, pero en Linux, ¿de acuerdo? Si yo le digo Docker, si le digo Docker run -d-p y esto va por el puerto 9000, el Portainer va por el puerto 9000 y vamos a poner que esto es, y le vamos a decir que, mira, ahora vamos a utilizar esto mismo para que lo veáis. La carpeta Docker sock, vale. Estoy cogiendo la documentación oficial de Portainer, ¿eh? No estoy haciendo nada raro. Y además, para la demo que vamos a hacer, este volumen que estoy poniendo, no sería necesario hacerlo, ¿de acuerdo? Porque con esto que estoy haciendo, ejecutar el Portainer dándole el nombre Portainer, ¿de acuerdo? Si me ha ido bien, ya lo tengo aquí ejecutándose por el puerto 9000 y he utilizado un volumen conectado, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si yo veo este contenedor que está por el puerto 9000, entonces para eso, como estoy en una máquina de Amazon, me cojo la IP y le digo 9000, ¿de acuerdo? Me aparece el gestor Portainer que tenéis en el capítulo 4. Hay que poner aquí una contraseña de 8 caracteres o no sé cómo. De 12 caracteres, entonces estoy poniendo 3 veces lo mismo. Vale, entonces fijaros que yo tengo aquí, elijo aquí local, fijaros lo que tengo. 8 contenedores. Si yo entro aquí, ¿os suena lo que tengo aquí? ¿Os suena esto? Esto no es igual que venir aquí, igual que venir aquí y hacer Docker ps-a. Ahí los tengo todos, ¿de acuerdo? O si yo hago, esto lo voy a cerrar, esto también lo voy a cerrar, esto lo voy a cerrar. Y si yo me voy aquí a volúmenes, ¿os suenan este volumen de mis datos que acabo de crear con vosotros? O me voy aquí a redes, veis esta red test que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Entonces, es una gestión visual de los dockers que tengáis en una máquina de Linux, ¿de acuerdo? Bueno, en una máquina de Linux, el Portainer podría ser también una máquina de Windows, pero una máquina de Windows no tiene tanto sentido porque una vez que tú arrancas el Docker Desktop, la información te la saca el propio Docker Desktop. Entonces, ¿para qué vas a ponerte un Portainer en un Windows? Podrías, ¿eh? Sí, correcto, lo que dice Oscar, ¿de acuerdo? Lo tenéis en el módulo 4, simplemente por verlo, si lo queréis utilizar y eso, pues bueno, echarle un vistazo y ya está, ¿de acuerdo? Y luego, y ya nos vamos, ¿de acuerdo? Porque no tenemos mucho más tiempo, pero simplemente por comentarlo, ¿de acuerdo? Aquí no me acuerdo si tengo instalado el Docker Compose, sudo su, pero bueno, dejadme 5 minutitos más y entonces vamos a aprovechar que voy a abrir otra vez esto. Vale. Aquí os he dejado, lo haré la próxima semana, ¿eh? Vamos a explicar la actividad 1, entonces esto no me preocupa para esta semana. Os he dejado aquí un enlace para, no para la actividad 1, sino para cuando vosotros os aburráis y hagamos más ejemplos de Docker Compose, ¿de acuerdo? Son todos ejemplos de Docker Compose. Entonces, yo puedo lanzar en Docker Compose desde WordPress, a ver si está Drupal aquí, no me acuerdo si está Drupal aquí, ya no me acuerdo, hay tantos que posiblemente estará también, aunque lo habréis cogido de otros sitios. Un Dropi, no, pues no está Drupal. No lo he hecho adredes, ¿eh? Esto es una... Pero fijaros, si yo me vengo aquí a WordPress y miro este YAML, este fichero declarativo para WordPress, con todo esto me monta un WordPress con Dockers. Y aparte que, no lo hemos visto, pero bueno, se pueden definir las variables pues por el tema de la base de datos, el tema de la contraseña, el MySQL y por ahí, ¿de acuerdo? Fijaros que también utiliza volúmenes, utiliza también redes
por supuesto, el mapeo de los puertos. Sí, aquí junta un poco todo lo que hemos visto y más cosas, ¿de acuerdo? El Docker Compose casi no lo hemos visto. Los Docker Compose pueden llegar a ser bastante complicados, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a trabajar con Docker Compose, la semana pasada os enseñé un guacamole y os enseñé un filer run que están también en el PDF, ¿de acuerdo? Perdón, en el último PPT, en la final tanto del módulo 3 como del módulo 4 de las diapositivas que os he enseñado, pero este es un repositorio con muchísimos ejemplos de Docker Compose bastante chulos. No sé si funcionan ya todos, ¿de acuerdo? Hay otro, por ejemplo, que es muy chulo, que es una Scalidraw, ¿de acuerdo? Si no conocéis Scalidraw, es una web para dibujar así, para que poder compartir. Esto es Scalidraw, ¿de acuerdo? Yo puedo aquí pintar y vosotros estar viendo lo que estoy pintando en casa directamente. Bueno, pues me puedo montar un Scalidraw con un Docker Compose directamente si lanzo este Docker Compose de Scalidraw, ¿de acuerdo? Lo hacemos la semana que viene porque tendremos más tiempo y no tenemos tiempo y no tenemos mucho más tiempo, simplemente por si queréis más ejemplos de Docker Compose y no los tenéis que buscar por internet y por ahí, ¿de acuerdo? Pero ya os he dado un montón de enlaces para que podáis trabajar, pero como tenéis que trabajar contra una actividad, ¿de acuerdo? Entonces, quien no haya hecho todavía la actividad, que lo haga, ¿de acuerdo? Y entonces, si os fijáis, dice la descripción es a trabajar con instalar un Drupal con una base de datos, podéis elegir, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas, cualquier ejemplo que encontréis en Internet, ¿de acuerdo? Que esté mapeada en el puerto 8080, por lo tanto, si encontráis un Drupal que está por el puerto 80, pues simplemente es modificar el Docker Compose y donde pone lo del puerto, pues cambiarle el 80 por el 8080, ¿de acuerdo? Bueno, luego también, no os lo he explicado porque no me parece importante las sesiones prácticas en las que tenemos. Aquí y esto os lo buscáis un poco para conseguir la mejor nota y si esto no lo hacéis, pues en lugar de sacar un 10 o un 9, pues sacáis un 8 o un 7, de tal manera que en la documentación tenéis también la forma de exportar e importar los volúmenes, que yo no os lo he explicado, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de hacerlo. Echarle un vistazo a la documentación o buscar por internet, oye, ¿cómo exporto en formato tal los volúmenes que acabamos de ver hoy? No lo he explicado porque no he tenido tiempo, lo miráis, lo ponéis en la actividad y ya está, ¿de acuerdo? Y entonces, al final es simplemente instalar un Drupal con una base de datos por el puerto 8080 y luego los volúmenes exportarlos pues, para decir que no tenemos una copia de seguridad o lo que sea. Es tan sencillo como eso. Ya me habéis preguntado alguno que la actividad 1 y la actividad 2 se parecen. Sí, la actividad 1 y la actividad 2 se parecen mucho. Quizás el año que viene igual lo cambiamos, ¿de acuerdo? Porque realmente la actividad 2 es casi igual que la 1, pero en lugar que con un Drupal es con un aplicativo de Node.js que vaya por el puerto 3000, que puede ser incluso el que yo os he enseñado del Getting Starter que os he enseñado hoy de la documentación oficial de AWS. ¿De acuerdo? Bueno, no puede ser el mismo porque tiene que hacer más cosas, pero bueno, ya hablaremos de la actividad 2 cuando llegue. ¿De acuerdo? Entonces, realmente la actividad 1 y la actividad 2 se parecen mucho, es jugar con Dockers, pero automatizarlos con Docker Compose, porque lo que hablamos, cuando son 1 o 2 Dockers solo, es muy fácil gestionarlos con Docker Compose. Cuando tienes 100 Dockers es imposible trabajar con Docker Compose. Tienes que utilizar un orquestador, como veremos, como es Kubernetes o, en el caso de Docker Enterprise, Swarm, que no es que sea un orquestador, pero se parece, ¿de acuerdo? Bueno, pues ir trabajando para la entrega no me acuerdo qué fecha os sacó el campus de la UNIR para la entrega, porque esto lo ponen desde gestión. Para el día 26 tenéis todavía muchos días, ¿de acuerdo? No os agobiéis, bueno, muchos días, 15 días. Y ya os digo que la 1 y la 2 son muy parecidas, por lo tanto no habrá mucho problema. Pero bueno, ir trabajando. No tenéis que programar nada, simplemente tenéis que encontrar un Drupal, que hay cientos de ejemplos por internet. La página que yo os he dado de ejemplos de Compose no tiene un Drupal, pero tiene un WordPress. ¿De acuerdo? Pues bueno, no lo he hecho adredes, ¿eh? Esa página web que os he enseñado y que tenéis en las diapositivas de hoy de los temas y que os he dicho que tenéis con ejemplos, no os la he puesto adredes que no está el Drupal, es que me la encontré en su día, me gustó y son ejemplos que funcionan muchos. Ahora, no todos, a lo mejor alguno utilizáis y no funcionará, ¿de acuerdo? Pero WordPress o Scalidro que os he comentado funcionan las dos, porque el otro día en una demo con otros compañeros que tenían un poquito más de tiempo, lanzamos las dos. Con vosotros las intento lanzar la próxima semana, ¿de acuerdo? Y ya está, y no hay ningún problema. Vale, un poco mejor bueno, es un poco mejor. Sí, profe, muchas gracias. Vale, está mirando lo que me has dicho. Vale.
Vale, sí, pues Franklin, quédate aquí y los demás nos vamos, ¿de acuerdo? Nos vamos todos, así os he hecho yo a todos, Franklin, y en un minuto, en 5 minutos vuelve a entrar en la sala, ¿de acuerdo? La voy a cerrar porque alguno todavía está por ahí desconectado y no se va a desconectar, ¿de acuerdo? Entonces, cierro yo la sesión, cierro la sesión, no es que la cierro, es que la tengo que parar, que no la he parado, ¿de acuerdo? Paro la grabación, nos vemos el miércoles que viene, ¿de acuerdo? No me acuerdo si el miércoles que viene ya es de 90 minutos o no, bueno, da igual. Los días que sean 90 minutos lo que haremos es que haremos más ejercicios de cosas que no nos da tiempo a hacer en 45, que ya sabéis que nunca estoy 45 minutos, que siempre se me va un poquito más el horario, pues porque 45 minutos para hacer algunas demos y eso es un poco justo, ¿de acuerdo? Pero claro, vosotros leéis la teoría y lo que intentamos hacer en las clases es repasar la teoría, pero con ejercicios prácticos para los que no conozcáis todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vale, pues cierro.